La pregunta en sí sobre el alza, incremento del IVA, que es un impuesto, sin duda, es un impuesto directo. Es un impuesto que a nadie nos gusta, es obvio. Y siempre yo creo que es la opinión generalizada el de oponerse a todo lo que son incrementos, porque es natural. Pero a ver, si ahí vamos a hacer un análisis, especialmente para la gente asalariada, yo diría, a ver, tenemos en estas circunstancias actuales donde hay un déficit establecido y claro, donde no se puede pagar salarios, ¿qué es preferible? ¿Que no se les pague salarios o, por otro lado, tal vez ajustar un poco lo que son cierto tipo de gastos con ese incremento que no necesariamente señalan a la canasta familiar, que es lo que nos debe interesar? Ahí hay que defenderla, y el IVA no aplica para la canasta familiar. Mucho ojo. No obstante incide. ¿Perdón? No obstante incide, economista. En forma indirecta, por supuesto, pero si hablamos de que de todas maneras los precios no están apuntados a la canasta o a los productos, de todas maneras tiene su incidencia en otros rubros, pero por supuesto, claro, sin duda. Claro que la afecta. Y si a veces nos dicen indirectamente, ¿por qué? ¿Por qué indirectamente? Porque a lo mejor en la factura no dice que el huevo subió de 15 a 17 centavos, no va a decir eso. Sí. Es decir, no hay factura que diga que pague IVA porque subieron. Sí, pero en cambio, porque como le subió el transporte, y al transporte le subió el combustible, el amigo mío aquí, Pepito, trae menos huevos. Él dice que siempre ha compensado así. ¿Cómo hace con el flete? Dice, verás, el flete me cuesta, por decir, $800 de Ambato, por traer 1.000.000 de huevos, pero como subió, igual pago el mismo flete, pero traigo 800.000 huevos. Bajo la cantidad, dice, porque primero ya no se alcanza y la gente empieza a comprar menos, entonces yo tengo que traer menos, pero pago el mismo transporte. A ver, Freddy, si vamos a hacer un análisis y hablarle a la ciudadanía y sincerarnos, no creo que hay que engañarse. Porque verá, si por ejemplo yo vengo acá a este programa y hago público un criterio que le guste a la gente, como diciendo, a ver, yo voy a defender y estoy en contra absolutamente de todo lo que sean alzas, probablemente me aplaudan. Pero si yo vengo en ese plano, yo creo que mi posición profesional automáticamente pasa a diluirse con el tiempo, ¿no es cierto? Porque con esto Osvaldo Bono está demostrando que no sabe y que simplemente lo que está haciendo es politiquería. Y ese no es mi papel en este caso. A ver, si usted me hace una pregunta concreta y técnica, yo le voy a contestar lo siguiente. Pues solo que es un papel que le encanta al populismo, ¿no? Indudable, y ese es el que explota el político. Yo no estoy en el plano político, yo estoy en el plano de más bien hacer un análisis un poco más cercano a la cuestión técnica, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que ocurre? El país, en las actuales circunstancias, tiene un déficit que realmente no le permite cumplir con sus obligaciones de pago. Y si usted se pone a analizar rubro por rubro, institución por institución, están en serios problemas todas estos entes que prestan un servicio tanto de educación como de salud, como de justicia y de esa naturaleza. Mire, yo ayer, por ejemplo, conversaba con alguien que arrienda locales a la judicatura y me decía, mire, yo arrendé, hice un edificio con tanto esfuerzo, con créditos y todo eso, y vino a trabajar conmigo esta entidad, muy importante, y en realidad cumplía correctamente los pagos. Pero dice, fíjese, ya son 8 meses que no me pagan el arriendo. Vea usted. Entonces, claro, aparentemente no se siente, la ciudadanía no reclama eso, pero es el inversionista, el que prestó, hizo esa inversión, ese esfuerzo, el que está sufriendo las consecuencias en silencio, y no le queda más. Y si emitió la factura, ya le pagó el IVA al SDI. Eso más. Y a mí no le toca pagar impuesto a la renta, que ha ganado mucho dinero. Exacto. Ese es el asunto. Mire, otro caso. Yo ayer estaba hablando con el señor presidente de Solca. Sí sabe, mire, el Seguro Social le debe a Solca $13 millones.
Y el Ministerio de Salud Pública le debe a Solca $7 millones. Dígame usted, Solca está funcionando, cierto es, pero está agotando los recursos que tenía en reserva para otro tipo de inversiones. Entonces, claro, aparentemente no se nota dónde está el déficit, pero son estas instituciones que están sufriendo las consecuencias para no ir adelante. Entonces, ahí vamos entendiendo qué cosa. Vamos entendiendo por qué empieza el país a paralizarse y empieza la recesión. ¿Por qué? Porque al no haber inversión en las otras cosas que ya estaban previstas y presupuestadas, entonces, por ejemplo, el sector privado, que invierte en lo que es las construcciones y todo eso, empieza a no tener trabajo. Y entonces es una cadena, ¿no?, indefinida, que finalmente le pasa factura a la economía del pueblo. Entonces, este es un círculo lamentablemente pernicioso que termina haciendo daño a todo el mundo. ¿Y por qué? ¿A qué se debe eso? Ese es el déficit fiscal, que muchas veces la gente no lo entiende. Entonces, ¿y cómo se produce el déficit fiscal? El déficit fiscal es muy simple. El Estado tiene un presupuesto que depende de ingresos y de egresos, así de simple, no hay para qué complicarlo más. Los ingresos, ¿qué corresponden? Los ingresos son los impuestos. ¿Qué otra cosa resulta? La venta de servicios y además el petróleo, ¿no es cierto? Y de pronto se nutre de ciertos empréstitos que también alimentan la posibilidad para que ciertas partidas funcionen. Y los gastos, naturalmente, está en todo lo que es gastos corrientes, gastos de capital, cumplimiento y honrar la deuda, y cierto tipo de servicios como para poder, en este caso, hacer inversión, ¿no? Entonces, ese es el balance en sí de un presupuesto. Pero sí, el gasto está sobre el ingreso. Se produce una brecha. Esa brecha impide necesariamente que haya el cumplimiento de pagos. Y eso es lo que ha ocurrido ahora y que viene desde el 2014. Pero antes se lo cubría con créditos. Ahora, como ya no hay esos empréstitos. ¿Por qué? Porque el Ecuador ha incumplido, en este caso, con cierto tipo de ajustes que los organismos multilaterales exigen. Entonces el Ecuador ya ha perdido credibilidad frente a ellos. Le piden al Ecuador, muy bien, nosotros le podemos seguir dando, siempre y cuando usted cumpla con estos requisitos. ¿Cuáles son los requisitos? Por ejemplo, la eliminación de subsidios. Una eliminación de subsidios a estas alturas del camino es indispensable, pero políticamente es fatal. Y si hay de por medio un periodo corto, como el del señor Noboa, que tiene 1 año apenas de cumplimiento y que quiere reelegirse, bajo ningún concepto va a buscar esa vía para no reelegirse. Una medida populista. Exacto. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que el déficit muy probablemente lo traten de manejar a costa de ¿quién? A costa de los acreedores. O sea, instituciones impagas, en este caso contratistas, que probablemente les empiecen a emitir bonos para que los vayan a redescontar por allí en la bolsa de valores, con descuentos altos. O sea, tendrán que buscar ese tipo de mecanismos como para suplir esas necesidades. ¿Por qué? Porque no hay dólares. Y como es una economía dolarizada, no se puede emitir billetes. Al no emitir billetes, es imposible irse por la vía que otros países sí optan, que es justamente la emisión. La emisión, que es inflacionaria. Entonces es el otro impuesto indirecto. No, entonces lo que pasó en Argentina, por ejemplo, o lo que ha pasado en otros países como Venezuela y qué sé yo, donde la moneda cada día vale menos frente al dólar. Entonces, ahí técnicamente hay que saberse manejar. Y el arte de la política es saber combinar la parte técnica, en este caso con los cumplimientos. Pero muchas veces dicen que para cumplir y ser buen político, primero hay que solucionar la base principal, que es el tema económico, para entonces luego de eso sí, en base a un ordenamiento correcto, proyectarse. Pero lamentablemente, como venimos haciendo un arrastre, los subsiguientes gobiernos lo único que hacen es tratar de solucionar los males ocasionados por los gobiernos irresponsables anteriores. Entonces, cuando se habla, por ejemplo, de que el gobierno anterior fue mejor al actual,
Claro, siempre los anteriores serán mejores, porque los anteriores no solucionaron el problema y taparon los huecos que justamente hoy los actuales gobiernos tienen que necesariamente enfrentarlos. Entonces, nunca habrá gobierno bueno de aquí en adelante, porque claro, se tendrán que tomar medidas antipopulares para cubrir ¿qué? Las malas acciones que han cumplido los gobiernos irresponsables que han sido los anteriores. Y por eso es que dicen, es que usted solamente habla del mismo de antes. No es eso. Lo que pasa es que justamente esa es la raíz y la causa del problema. Porque si no hubiera habido déficit y no hubiera producido ese déficit, ese gobierno irresponsable anterior, ¿no? Como en este caso sucedió desde el 2014 que se produjo ya esa brecha enorme y que no se la pudo solucionar, entonces tenemos que obligatoriamente apuntar a los culpables, porque es injusto en este caso ponerse a hablar del actual gobierno que no hace nada, que esto, que este otro, pero si justamente esa es ya la consecuencia de lo otro. Ahora, viene la otra parte, dicen entonces, ¿para qué se metió a gobernar? Bueno, ahí está el punto donde nosotros tenemos que, en este caso, hacer conciencia de que justamente para solucionar la problemática hay que tomar no una medida, ni dos, ni tres, ni cuatro, muchas. Entre otras, hacer también un sacrificio, en este caso, dentro del Estado. Hay un Estado obeso, hay un Estado dilapidador que ha tenido esa forma de manejarse y por eso se ha vuelto atractivo el Estado, como por ejemplo para que la gente busque un puesto de trabajo o sacrifique incluso una actividad privada por irse a trabajar en el Estado, donde no tiene ningún riesgo. ¿Y qué? Y lo grave porque los volvieron muy atractivos a esos puestos. Miren, el promedio de salarios del sector público es infinitamente más alto, no infinitamente, estoy exagerando, es mucho más alto que el privado, el promedio, en los cargos que corresponden. Entonces, natural, si me dan a escoger a mí entre el uno y lo otro, voy a lo público. Que eso fue, yo diría, la perversidad con el disque concepto de que hay que llevarse a los mejores. No, allá se los llevaron a los sinvergüenzas, a la gente que no quería trabajar en el sector, o deficiente del sector privado, y que buscó acomodarse a través de la vía politiquera en estos puestos que ahora, lamentablemente, están bien atornillados y que no hay quien los saque. Entonces, ahí hay que hablar las cosas con claridad y con propiedad. Porque muchas veces la gente se pone tras un micrófono y habla lo que quiera. Pero si venimos a hablar con seriedad, ahí están los verdaderos males que padece nuestro país y que lamentablemente, tarde o temprano, tiene que asumírselos. Esa responsabilidad tiene que asumírsela. ¿Cómo está haciendo Milei, economista, para salir del asunto? Porque, bueno, tiene enormes ventajas, ¿no? El apoyo de las empresas, de los hombres más ricos del mundo, todos le quieren ayudar, todos le quieren apoyar. Pero ¿cómo lo hizo? ¿Cómo hizo con el sector público, con el déficit fiscal? ¿Cómo hizo con la burocracia? ¿Cómo lo hizo? Allá hubo una ventaja de que el candidato que ganó subió y se hizo elegir hablando la verdad. Sí. Es lo que pasa. Es la diferencia que no ocurrió acá. En cambio acá se vendió, siempre se vende una imagen de protección, disque, de ayuda, de ayudar más, de enriquecerla más a la población, pero en base a nada. Allá simplemente como toparon fondo, vino un liberal, un hombre de mentalidad abierta, ¿no? Y antiestado. Y dijo, lo primero, señores, este país hay que reordenarlo. Hay una burocracia de esta naturaleza y por tanto yo voy a llegar y voy a reducir el número de ministerios. De 35 que hay, los voy a reducir a 12. Y empezó a eliminar todos esos ministerios. Antiguamente eran 12 en el Ecuador, ¿no? Exacto, eran 12 en el tiempo del doctor Rodrigo Borja, Febres Cordero, todos ellos eran 12 ministerios. Para atrás, claro. Por eso ahí se los conocía a los ministros. Ahora no se los conoce a los ministros. Nunca, no se sabe. Imagínense, en el gobierno de Correa eran como 45. Imagínense, eso fue una barbaridad. Era un ejército. No, era un ejército. por favor. Claro. Entonces Milei dijo la verdad, cosa que nunca ha ocurrido en la América Latina populista, por esencia, por excelencia, por tradición, que siempre le ha gustado que le mientan.
Usted dice que llegó este hombre, pero diciendo la verdad. Y mire, allá el caso de Argentina es un poco más, hasta más grave. La diferencia es que allá no estaban dolarizados. Entonces, ¿qué pasa? Allá es un país de 40 millones de habitantes y tenía 3 millones de burócratas. El Ecuador en eso está ventajosamente menos complicado, porque somos nosotros 18 millones de habitantes y tenemos 720,000 burócratas. Entonces, en eso hay por lo menos una ventaja comparativa. Pero no obstante, solo la burocracia se lleva más de 10,000 millones. 10,000 millones, es la tercera parte del presupuesto. Sí. Solo con eso. Allá en Argentina se lleva mucho más. Claro, entonces, es que es más gente. Es más gente. Entonces, claro. Pero acá la diferencia, en cambio, es que como ganan en dólares, ¿no? Y allá era devaluaciones mensuales, entonces por ahí ellos se defendían. En cambio, en el caso de nosotros no podemos defendernos y usar ese artificio. Tenemos que pagar lo real, y como los sueldos del sector público sí son buenos, muy atractivos. Muy bien. Mire, verá, le hago una comparación. Cuando yo fui diputado en el 2007, ganábamos los diputados $3,200. Eso recibíamos. Y mi asesor principal ganaba $1,200. El asesor número 2 ganaba $800. Ahora, un diputado gana $5,000, 4,800 creo que es, pero más muertos y heridos, ¿cuánto me llegará? El asesor principal de un diputado pasa de los $3,800. Exactamente. Entonces, mire esas relaciones. ¿En qué tiempo? En poquísimo tiempo. Y con en moneda dura. Eso da la medida del abuso que han cometido estos señores. Por eso es que el presupuesto solamente de la Asamblea Nacional anualmente nos cuesta $56 millones para aprobar cuántas leyes en el año. Y más bien para hacer un factor en contra de un ejecutivo que quiere avanzar y que quiere desarrollar un programa que en este caso ofertó en la campaña y que no lo dejan hacer. Entonces, hay que esclarecer y hablar con mucha propiedad para tener elementos y de esa manera tener un discurso realmente que nos ayude. Que nos ayude a salir. A salir del problema, porque estamos en el problema, pero con actitudes demagógicas no vamos a imposible. Salir. Es que es imposible. Imposible. Imposible, porque yo quisiera, por ejemplo, moría por preguntarle esto, economista. No sé si se va a producir una evasión tributaria, vamos a volver a la evasión tributaria, porque habrá gente que le dice, ¿quieres con factura o no? Si compro 1,000 y tengo que pagar $1,150, si hay alguna manera, alguna forma de evadir, esos $150 yo los quisiera para mí. Entonces la gente dice, no me dé factura. Alguien que compra por una sola vez, punto 1, punto 2. La gente dejará de comprar, también pierde la capacidad, porque ya no hay trabajo, no hay todo. Entonces, ¿qué tributa, economista? Esa es la parte que... Yo escribí un libro que se llama Crónicas de un Estado Fallido, y ahí hago un recuento importante respecto al tema impuestos. Yo soy un enemigo, pero acérrimo a los impuestos, porque soy un enemigo del Estado obeso. ¿Y para qué sirven los impuestos? Los impuestos sirven para sostener el Estado y para supuestamente hacer obras, sí, pero si la burocracia se lleva, o el piponazgo, todos ellos se llevan más de $10,000 millones, entonces estamos distorsionando el sentido, en este caso del impuesto, ¿no es cierto? Entonces, ¿por qué en otros lados aportan con tranquilidad el impuesto? Por ejemplo, si hablamos de Suiza, Estados Unidos, otros países desarrollados, allá se paga mucho impuesto, pero en cambio regresa con creces el servicio, tanto en muy buena vialidad, educación, salud, y esas cuestiones funcionan, porque allá ventajosamente hay un sistema que en este caso respetan en el sector privado el manejo y lo hacen bastante bien. Entonces, si usted va a un colegio público y a un colegio privado en Estados Unidos, no nota la diferencia, porque la responsabilidad tal y su cultura es tal que el manejo es casi al mismo nivel, ¿no? Pero en nuestro medio no es así, y usted lo conoce. Si usted, por ejemplo, pone una radio pública y una radio privada a competir, la radio pública nadie la oye. La radio privada la oye el 95%. Así de simple. Así funciona la empresa privada y la pública. Si usted, por ejemplo, pone un hospital público y un hospital privado, por más que le cobre el hospital
privado, la gente lo prefiere. ¿Por qué? Porque sabe que la atención es inmediata, sabe que puede exigir, sabe que hay competencia y se esmeran. Entonces, ahí está la diferencia. Por eso, en este caso, el sector público, hay que decirlo, y esa es la razón del fracaso del socialismo. El sector público, porque cuando algo es de todos, ese todo es de nadie. No, en cambio en el sector privado cada uno pelea su sobrevivencia, ¿no es cierto? Y entonces el factor confianza pesa. En este caso usted tiene que ganárselo al cliente y para eso se necesita esfuerzo. En cambio en el sector público no necesita ganárselo a nadie, porque lo mismo le da atenderlo al uno como no atenderlo. Y con eso no ha pasado nada porque usted el fin de mes llega y cobra y solucionado el problema. Entonces, vea, esos conceptos hay que empezar a tenerlos presentes como para no engañarnos. Y cuando vengan políticos aquí a presentarse y a ofrecer el oro y el moro con plata ajena, ese político tiene que ser vetado. Tiene que ser vetado en las urnas y tiene que ser plenamente identificado porque es un farsante. Y de esos hay muchos. Mire usted la cantidad de candidatos que este rato ya hay para la presidencia de la República. Y si usted se pone a revisar uno por uno, nadie reúne condiciones de antecedentes que hayan hecho algo positivo por el país. Exactamente. No hay derecho y todavía se aprovechan de algo más grave, que es el presupuesto que tiene el Consejo Electoral para financiar las campañas de estos sujetos, que ya lo están haciendo hasta como negocio. Mire, por ejemplo, ese señor que quedó último puesto, no sé cómo se llama. Bolívar Armijos, que yo tengo las dudas porque nunca se hizo público de que él haya devuelto el dinero que le entregaron para que haga campaña, porque él tenía que justificar y como no llegó a un porcentaje mínimo, él tenía que haber devuelto. Nunca se hizo público eso, yo por lo menos no supe, claro. Pero ya nuevamente se vuelve a presentar este señor y yo le aseguro que no ha dado cuentas de lo anterior. Entonces para este señor ya se volvió negocio. Y entonces empiezan otros vivarachos, como el señor Granja y unos cuantos más también a hacerse presentes. Dice, pero si a este le fue bien, ¿por qué no me va a ir bien a mí? Y empiezan a vender bolas de humo que realmente al pobre pueblo lo tienen engañado y no se meten a ganar, se meten a lucrar, porque se benefician tanto del sector público como del privado, porque con eso se aprovechan ellos para chantajear también al sector privado y decirles, verás, yo a vos no te voy a topar, pero ayúdame. Ese es un sistema, son sistemas que aplican estos señores. Con toda la inmunidad que tienen, hacen lo que quieren. Exacto. Economista, es cierto, pero yo quisiera regresar a la pregunta, no obstante reconocer lo que usted acaba de mencionar, que esos malos antecedentes, precedentes, paradigmas, es lo que nos está acabando mucho más rápido. Dice, oye, pero si este es alcalde, ¿cómo no voy a poder hacer yo? Y entonces, es que ese es el problema. Entonces viene uno del mismo nivel o peor y aspira con toda su astucia y su aviesa actitud, aspira, porque dice, oye, este es alcalde. Y yo que tengo un poquito más que ido, no, yo también. Y eso ocurre en todos los municipios del país, en las juntas parroquiales, en las prefecturas. La gente empieza a mirar eso, el candidato empieza a mirar, o sea, el potencial candidato, el aspirante dice, se compara. Oye, dice, pero si este llegó a ser prefecto, alcalde, presidente, ¿cómo no voy a ser yo concejal? No, pues yo también. Y entonces concuerdo plenamente. Entonces empieza a llenarse el Consejo Nacional Electoral de candidatos escorias, nada más, amebas de la sociedad, y eso nos ha hecho mucho daño. Y nos sigue haciendo daño justamente esos paradigmas que son negativos. Pero muy bien lo que usted dice, ojalá que haya gente que empecemos a frenar, a parar ese tipo de presentaciones deleznables. Ahora, economista, no quiero que se quede sin respuesta a la pregunta que le decía. Cuando se deprime la economía, economista, cuando no hay ese estímulo, ya no se tributa, pues. Entonces, ¿qué le entra al Estado? Definitivamente, claro. El impuesto es desmotivante para el sector privado, pero por supuesto. Pero es que ahí está el punto, lamentablemente. Yo, por ejemplo, soy un enemigo acérrimo, pero ¿qué hacemos frente al déficit? A ver, o preferimos dejarlo a un Estado escuálido, en condiciones de que no pueda pagar ni salarios,
¿Lo abandonamos a ese Estado así? Porque para nosotros el sector privado supuestamente no nos debería importar siquiera eso. Pero en este caso yo sí creo que hay un deber de responsabilidad, porque sabemos que de todas maneras nuestra economía funciona alrededor y gira alrededor de un Estado, ¿no es cierto? Entonces, hay que pensar más bien en suplir necesidades, porque por ejemplo el tema seguridad es un factor que sí pesa y que es a estas alturas del camino indispensable fortalecerlo. Yo estoy de acuerdo porque mire los índices a cuánto subieron de criminalidad, ya se volvió inmanejable, pero si sabemos que por lo menos el Estado tiene condiciones como para enfrentarles a estas mafias que son poderosísimas, se necesita obligatoriamente recursos. Entonces, a eso se debe estas alzas inusitadas, que en este caso yo diría, hacen menos daño que esa criminalidad o esas mafias que se están tomando el país. Ya, entonces claro, hay que prever y a cualquier costo. No, en eso estamos totalmente de acuerdo. La pregunta que seguramente no la formulé bien es, ¿qué ocurre si la economía se deprime por todos estos, llamémosle sanciones, estas sanciones impuesteras? En consecuencia ya no hay mucha tributación al Estado, tampoco le va a ingresar las aspiraciones que tiene el Estado, el gobierno, que voy a recibir tantos miles por el incremento. Y a la hora de la verdad no las recibe porque ya no hay trabajo, porque no hay negocios, porque no hay inversión, porque no hay estímulo, como le decía. ¿Qué va a pasar eso? ¿Se puede dar eso o no? El principio que a todo economista o estudiante de economía le enseñan es las comparaciones de las inflaciones, de una economía inflacionaria y una economía en deflación. Y hay otras que son la hiperinflación. Entonces hay diferentes nombres de acuerdo a las circunstancias. Claro. Yo diría que vamos a entrar necesariamente por estos déficits en una depresión económica, lo que justamente genera desempleo. ¿Por qué genera desempleo? Porque el motor principal, como le digo, y la dependencia de muchas empresas es con el presupuesto que estamos hablando, porque ese es un asunto y una cadena que se va beneficiando desde la cúpula hasta el más pequeño, ¿no es cierto? Y es increíble la cantidad de gente que depende de eso. Entonces, al no haber ese traspaso de dineros de mano en mano, automáticamente empieza a haber un desempleo fundamental y una falta de recursos como para que, por ejemplo, incluso el que vende servicios, el que tiene un negocio, el que tiene un almacén, el que tiene una industria, el que tiene una pequeña industria, empiece a decaer, porque ya no hay quien le compre. Por ejemplo, alguien tiene un restaurante, antes entraban 50 personas, ahora entrarán 20. Entonces el negocio, ¿qué pasa? Baja, y al bajar tiene que eliminar empleados. ¿Qué le parece? Entonces ahí se produce esa cadena depresiva que es más grave que la otra, por supuesto, pero a eso es lo que nos han llevado. Porque la economía es más o menos, la economía ecuatoriana es más o menos como cuando a uno le hacen un electrocardiograma. No sé si ha visto usted esos picos altos y esos picos bajos. Sí, como ser unas montañitas que hay ahí. Muy parecida es la economía ecuatoriana. No hay esa estabilidad, no hay ese ceteris paribus que justamente se requiere para que haya armonía. Entonces, esos picos, esas subidas y bajadas, crea desconfianza. ¿Y si sabe qué? Lo peor que le puede pasar a un país es la desconfianza, porque además de asustar a los capitales extranjeros, que son por lo general los que nutren a las nuevas actividades y emprendimientos que pueden existir, ¿no?, es que los capitales internos empiezan a fugar, porque saben que aquí es un mal negocio tener. Entonces, en vez de debilitar a todos estos sectores que sí son generadores, tenemos que fortalecerlos. Y la única manera es dando confianza y condiciones para que eso funcione. Y lamentablemente el Ecuador está cayendo en ese pico bajo, ¿no?, que lo está definitivamente deprimiendo. Buenos días, 725-400, lo escuchamos, adelante. Sí, buenos días. En este momento que están analizando sobre la economía de nuestro país,
no entiendo por qué el gobierno nos quiere cobrar a partir de abril el 15 del SRI, sabiendo que el petróleo que dejó vendiendo el señor Correa a China solamente tenía que entregarlo hasta este año 2024, y allí pues ya le queda todas las riendas sueltas para que pueda de allí sacar el presupuesto que necesita el gobierno para pagar a tanto burócrata y tanta acción que existe aquí en nuestro país. Esa situación también quisiera que la analicen, porque el petróleo solamente estaba vendido hasta el 2024. Muy bien. También hay que hacer una aclaración respecto a eso. El señor Martínez, cuando fue ministro de Finanzas, él renegoció la deuda externa. Y la renegoció para ese momento en forma fabulosa, porque al señor Moreno ni al señor Lazo le tocaron pagar créditos, en este caso inmediatos altos, y por tanto tenían la suficiente liquidez para poder salir adelante. Pero justo es a partir del 2024 que empieza el incremento de pagos obligatorios a los bonos en el exterior. Y por ejemplo, así como por ejemplo el año pasado se pagaba, por decir, 3.000 millones por honrar deuda, este año ya nos toca pagar 5.000 millones. Y el próximo año es más. O sea, más cuando menos hay. Exacto. Fíjese usted lo grave. Por eso es que la crisis se ahonda. Y por eso es que el déficit empieza a crecer todavía con más fuerza. Y para el año 2024 es impredecible el asunto. Y si usted se pone a hacer una revisión de los analistas económicos del país, todos, absolutamente todos, no le ven otra salida que tomar cierto tipo de medidas. No hay salida. Muy bien, economista. Y ahí para cerrar. Ahora va a la reelección este gobierno. ¿Cree que es un gobierno popular? ¿Es un gobierno que va a recibir respaldo, apoyo? Y si es impopular, y si resulta impopular, ¿quiénes serán los usufructuarios de esta impopularidad? A ver, yo a este gobierno y a este señor presidente, que para nosotros era totalmente desconocido, lo veo a un hombre muy centrado, muy ecuánime, muy mesurado, un buen estratega. Hasta aquí le ha dado resultado. Verbo y gracia de eso es que tiene el 80% de aceptación. O sea, si nos vamos por ese lado, aplausos. Claro, la intención de él es reelegirse después de apenas un año, porque las elecciones son después de un año. Entonces, él debe estar sopesando ese momento, ¿no? Ver cómo hace para suplir esos déficits, ¿no? Sin tomar estas medidas que son de shock y que a la final obligatoriamente lo van a desgastar. ¿O qué tan popular va a estar para que estas medidas de shock no le afecten tanto como para poder él reelegirse? Entonces, en eso es lo que deben estar trabajando sus asesores tratando de aguantar, al 100%. Tratando de aguantar. Aguantar. Ahorita es un gobierno de aguante. O sea, lo que ellos quieren es pasar este bache económico a como dé lugar con tal de reelegirse. Ahora, que pasen los días. Yo estoy convencido, porque la mentalidad del señor, de acuerdo a lo que yo lo he escuchado varias veces, es definitivamente solucionar este problema económico que le viene a estar. Pero, ¿será este el año que lo tomará? Entonces, yo pienso, y soy un convencido, de que él buscará otras salidas, sacrificando en este caso, ¿no?, a los acreedores. Para mí, que por ahí se va. Ellos tendrán que hacer su sacrificio, decirles, pónganse la camiseta del Ecuador, tienen que ayudarme en esta materia, y por tanto, por favor, tienen que esperar. Que un tiempo, bueno, les damos bonos, ya, pero por favor, ayúdenme a salir. Después, todo. Y ahí tomaré todas las medidas. Bueno, después no les para mí esa es la estrategia. Caso contrario, se puede bajar y no repite la elección. Y cuando gane, les dice, ahora sí no les pago nunca. Como ya estoy asegurado para 5 años, no les pago jamás. Ahora también hay otros factores exógenos que influyen, vea. No sé si usted ya conoce, yo estaba hoy en la mañana revisando, ya parece que se han descubierto a los verdaderos asesinos del señor Villavicencio. Parece que hay involucrados hasta 2 generales, de acuerdo a una información en la mañana, no sé, pero ya estaba sonando fuerte. Eso es una información todavía por confirmar. Pero parece que la Fiscalía ya está acusando en forma directa a estos señores. Todo lo que se sospecha, lo que se necesita es saber el autor intelectual
Porque los materiales... ¿A qué me quiero referir yo tanto? Más allá de que sea cierto o no sea cierto. ¿A qué me quiero referir? Que si, por ejemplo, se presenta un factor de esa envergadura y se llega con... emotivo, exacto. Y se llega a ciertos personajes que están involucrados en el tema político, cambian las cosas. Y todo lo que estamos hablando todavía toman otra connotación, ¿sí me entiende? Sí, entonces, la política es esa. La política juega muchas variables del día a día. Entonces, tampoco hay como predecir lo que puede hacer el presidente el día de mañana con las variables actuales, porque esas pueden cambiar después de 3 meses. Claro, con los insumos que aún exacto, eso va a ir variando. Y fíjese usted la alianza nomás, ya empiezan que se van, que se quedan, que ya no les conviene. La alianza en la Asamblea, que solamente ha sido para intereses personales, partidistas, nunca hubo una alianza de gobernabilidad, ¿no? No, ahí no hay consistencia ahí, definitivamente. No hay consistencia, sí. Y eso lo estamos viendo. Eso va seguramente también a golpear más adelante, pero de hecho ya están golpeados. Ahora, aquí el punto que le ha favorecido mucho al señor Noboa es el tema de manejo de seguridad. Ha caído bastante bien el manejo. Sí. Definitivamente eso es lo que lo tiene popular. Ahora, eso es este momento. ¿Será que eso le alcance para después de 6 meses tener ese mismo grado de imagen del señor presidente? ¿Quién sabe? La gente está impactada gratamente este momento. Pero usted sabe que todos los seres humanos nos vamos olvidando. Y ya como no hay esta criminalidad, empezamos nuevamente a apuntar a otros factores, los que tienen que ser solucionados. Por ejemplo, el tema de desempleo, el tema económico, el tema de esta naturaleza. Entonces, entonces nuevamente volvemos y empieza la baja. La impopularidad. Entonces, no se olvide, solo le recuerdo, Lazo era un santo, un dios en el tema de las vacunas. Natural. Que este hombre nos sacó de las madrigueras. Eso le duró 6 meses. Ay, la gente agradecida. Este es el hombre más hermoso que habíamos visto, que todo el mundo quería salir de ahí, de la jaula, del encierro. Y cuando ya todo el mundo estuvo sano, estuvo vacunadito, ya inmune, todo, estuvo resuelto el problema de salud, el peor presidente que hayamos tenido en la historia del Ecuador se llama Guillermo Lazo. Así es. Ese es el Ecuador. Es el Ecuador. Tenemos esa memoria frágil, sí, sin duda. Sí. Nunca, y además dentro del tema político, el presidente tiene que estar muy activo y sacando algo nuevo siempre. Si no lo hace y no hace la renovación, automáticamente viene el desgaste. ¿No? Economista, qué agradecido estoy con la entrevista, con su aporte intelectual y técnico sobre un tema que aquí en Loja, la verdad, no hay buen manejo, no hay esa experticia de un tema tan fuerte, que es eminentemente técnico. Así es. Y obviamente eminentemente político. También, fíjese, es una relación ahí político-económica que no podemos prescindir de su tratamiento, pero lo vamos entendiendo a medida que hay gente como usted que nos va ilustrando. Yo estoy muy agradecido. Que mi criterio sirva en algo para tener una idea de lo que algo acontece en el país, ¿no? Siempre a sus órdenes, Freddy, muy amable.